Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko gaurko hitzaldi honetara etortzeagatik. Bereziki eskerrak eman nahi dizkio San Telmo Museoari elkarrekin hitzaldi hau antolatzeko eman digun aukeragatik. Iruditzen zaigu leku paregabea dela eta espero dugu elkarlan oparo baten lehen urratsa izatea. Gaurko hitzaldia, deno dakizuen bezala, topari buruzko solasaldi bat izango da. Intentaremos tener un diálogo a poder ser entre todos, sobre todo con los invitados que luego presentaré, sobre lo que supuso el TOP, ahora que se cumplen 60 años y que también, como institución de la memoria y de derechos humanos del Gobierno vasco, Gogora, pues acabamos de suscribir un convenio con el Archivo de Salamanca para poder digitalizar todos los documentos que están allí y que podamos traerlos aquí y que puedan ser objeto de estudio y también que las propias personas que vivieron y padecieron aquel tribunal lo puedan tener. Antes de pasar a la charla, al coloquio, primero vamos a ver un resumen de un documental que hemos hecho junto con EITB, que se emitió el pasado día 3 de diciembre, creo, 2 y 3 de diciembre. Esto es un resumen. Si alguien quiere verlo entero, pues también lo puede ver en EITB a la carta o en Primeran. Pero bueno, vamos a situar, por tanto, a través de este primer vídeo y luego empezaremos y daremos paso a la charla. Eskerrik asko. Salamankako Memoria Historikoko zentruan sartzen ari gara. Hemen jasota dago Tribunal de Orden Publiko zeritzonaren dokumentazio guztia. Material guztia digitalizatuko dugu eta Gogorara eraman. Bertan, biktimen eta senitartekoen eskura jartzeko. Baita ere, gure ikerketa propioa garatzeko. Izan ere, Topek sortu zuen dokumentazioa oso baliogarria delako frankismoaren errepresioa nolakoa izan zen ulertzeko. El franquismo lo que se caracterizó es por ser una dictadura. El objetivo de las dictaduras es impedir que los ciudadanos se opongan, critiquen, sean libres. Una dictadura lo que establece como línea central estratégica es la represión a aquellos que se oponen de todas las formas posibles. España no era un Estado de Derecho, entre otras cosas porque la justicia seguía siendo controlada por los militares. Se calcula que hubo 1 millón de consejos de guerra. Es una cifra que pone los pelos de punta. Es una jurisdicción donde el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, nombra a los jueces, fiscales, secretarios, una justicia al servicio del régimen. A partir de los años 60 se está dando una transformación social. Empieza a funcionar y a actuar, por decirlo así, una nueva generación, gente joven sobre todo, que empiezan a decir, bueno, estamos en otro mundo. En mí se desarrolla una conciencia de clase a todos los niveles, de libertades individuales, de libertades sexuales para las mujeres, de identidad nacional, de represión a los temas identitarios. Gero euskera ikasten sortzen da horre giro bat, eta hortikan joaten zera konprometitzen. Batez ere guk egin genuen ikurrina jarri. El Tribunal de Orden Público es un intento de continuidad con la represión franquista después de liquidar las instituciones precedentes. En Euskadi también tenemos mucha gente que pasó por este tribunal, un volumen importante que se custodia aquí en este centro.
Sí, aproximadamente hemos calculado que hay como 3.136 procesados por el Tribunal de Orden Público con residencia en provincias vascas. Y eso supone unas más de 400.000 páginas de documentos. Precisamente por eso, porque nos parece una documentación sumamente interesante para que las propias víctimas puedan tener su propio sumario, pero también para poder nosotros, desde el Instituto de la Memoria de Euskadi, hacer una investigación. En ese sentido, pues nos parece muy importante bueno, la suscripción de este convenio. Maiatzaren leheneko manifestaldi baten ondoren izan nuen isun bat. Eta ez ginuen ordaindu nik eta beste batzuk. Eta horren ondoren izan nintzen atxilotua, eraman ninduten presondegira. Estábamos trabajando una serie de compañeros en la dirección clandestina del sindicato y en el momento que disolvimos la reunión se lanzaron sobre el convento, lo rodearon y nos detuvieron. Personalmente yo me comí la agenda que tenía en seco, en vivo y en seco. Y teníamos nombres de guerra, que se dice. Yo soy Begoña ahora, pero he tenido otros nombres de guerra en todas esas etapas, ¿no? Me llevaron a la comisaría de Indautxu y, bueno, por lo típico, te quitan las cosas que llevas, haces la ficha y entras en la celda, en las celdas aisladas. Para los interrogatorios había una pistola encima de la mesa. Daka etortzen atzitik dumba, maieta danak horrentza. Eta gero pistola bat ipini, hemen te vamos a matar, eta hortiko geze. La Brigada Política o Social es la policía política del franquismo. Su competencia era detener, interrogar y mandar al preso al tribunal correspondiente. No empezaban con guante blanco, iban a detener a la gente de madrugada, que ya de eso de por sí era un síntoma de atemorizar no solo al que detenían, sino a la familia, a los vecinos y en fin. Interrogatorio egingo zizkiaten zain. Borsei bider, negoatzen nuen zehazki. Zuzenean, Merito Manzanesekin. Era un profesional de la tortura, por decir, de los buenos. Debía tener un carácter especialmente sádico a la hora de provocar a los presos, de hacerles ver que iba a ser bien tratado y torturarles. Gero nik neska gaztea, gertatu zitzaidan ere lekoekin egotea, eta bat-batean hor odol jario eman dezagun, eta hori gaztetxo bat zentzat, eta horren inguruan zegoen plazerra, parean, hori ikusten dut gehien markatu ninduen gauzetarik dira. Pero sobre todo son secuelas morales, o sea, internas, de haberte sentido tan mierda, y más como mujer. Era mejor ir a la cárcel que seguir en las celdas de la Dirección General de Seguridad. En cuanto que hablaba de que había habido malos tratos y tal, que no, de hecho, no hemos venido aquí a dilucidar eso. Yo estuve 2 años, 8 meses, 20 días, 17 horas. La cárcel es dura. Para los que luchamos para conseguir libertades democráticas y libertad de sindicalismo, la cárcel no es nuestro mundo. A mucha gente le han jodido mucho la vida, mucho. Yo no digo en tanto, incluso en la vida laboral, sin poder sacar pasaportes, no poder salir al extranjero, muchas de las cosas que estabas fichado ya. Y es curioso, en la sentencia nos inhabilitan para votar con el franquismo, que no se podía votar. El TOT desaparece el 5 de enero del 77. Ese día, aparte de desaparecer el TOP, se crea la Audiencia Nacional. Para mí es importante no solo que se conozca la memoria del tribunal, sino de la represión completa. Ha habido mucho daño por un tribunal que dictaba órdenes solo para parar una contestación para la gente que pedía democracia. Y las nuevas generaciones no lo conocen, no lo saben, y hay que saberlo porque se pueden repetir situaciones. El archivo del TOP es un fondo muy valioso para recuperar la historia y la memoria de los movimientos antifranquistas de aquella época.
Yo creo que poner a disposición pública, aparte de un ejercicio de transparencia, es la forma de una vez por todas enterrar algunas mantras sobre la represión, sobre el franquismo, sobre la bondad de unos o la maldad de otros. Hoy estamos dando un paso importante en la recuperación de nuestra memoria democrática. Que nadie nos regaló nada. La dictadura no murió en la cama, porque la dictadura murió en la calle. Una vez más, reiterar nuestro agradecimiento por asistir a esta charla, un día casi prenavideño como hoy. Es gratificante ver que la sala está completa y que hay interés por conocer la historia de un tribunal tan desconocido, un periodo histórico tan desconocido, lo comentábamos antes, que apenas se conoce y por tanto se agradece vuestra participación hoy en esta charla. Antes de pasar a presentar las personas con las que vamos a iniciar este diálogo, quiero simplemente decir que lo que nos gustaría que este acto fuera también un homenaje a quienes combatieron la represión y defendieron las libertades y los derechos fundamentales a través de acciones cívicas y democráticas, muchas veces pagando un precio muy alto por ello, represión, tortura, cárcel, y que además algunos y algunas de ellos y ellas estáis hoy aquí. Os agradezco vuestra presencia hoy aquí también, porque es verdad que es un sufrimiento que no está lo suficientemente conocido, no es suficientemente conocido y en ese sentido creemos que es necesario también sacarlo a la luz y también que sintáis este calor de la sociedad vasca. Dicho esto, para hablar de todo esto me acompañan hoy tres personas muy conocedoras de esta cuestión. Por una parte tenemos aquí a mi izquierda a Juan José del Águila, que es, seguramente muchos de vosotros le conocéis, ha sido abogado laboralista y ejerció como abogado ante este tribunal, también ex magistrado y doctor en Derecho, y autor del TOP, La represión de la libertad, este libro, que es el libro que más ha profundizado en este tribunal, en las consecuencias que tuvo la represión de este tribunal, y cuya segunda edición ampliada ha sido recientemente publicada, en 2020. Es también autor del blog Justicia y Dictadura, donde comparte, además de reflexiones y noticias, toda la documentación que va obteniendo de sus investigaciones. Es sin duda la persona que más ha estudiado este tribunal y un convencido de la necesidad de la transmisión de la memoria de la represión franquista. Como él mismo se autodenomina, es un aflorador. Usted mismo dice que es un aflorador, ¿no? Me gusta la palabra. Eskerrik asko, Juanjo, por haberte acercado hasta Donostia expresamente a participar en esta mesa. Es un placer contar hoy con tu presencia. También está con nosotros, a mi izquierda también, Perico Ibarra, abogado laboralista y de presos políticos desde el 69 hasta el 81, luego catedrático del Departamento de Ciencia Política de Euskal Herriko Unibertsitatea hasta el año 2009, cuando se jubiló, especialista en temas de democracia y teoría, conflicto nacional y especialmente en movimientos sociales. Es presidente de la Fundación Betico, fundacionbetico.org, que se dedica al análisis e investigación sobre los movimientos sociales. Y Perico también llevó muchos casos ante este tribunal y también ante el tribunal militar, también en aquella época. Por tanto, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik, Perico. Nos contarás también la experiencia que tuviste. Eta gurekin dugu baita ere Josu Txueka, askoek ere ezaguna izango duzuena, historia garaikideko doktorea eta EHUko irakasle ohia. Bera bereziki gerra zibila abertzaletasuna eta exilioan erbestean buruzko lan ugari kaleratu ditu. Eta batez ere azpimarratzekoa da Gurs el campo vasco liburua. También es miembro de Eusko Ikaskuntza y desde 2011 ha dirigido el apartado correspondiente a la historia en la enciclopedia Auñamendi.
Josu realizó para Gogora la primera visita al archivo de Salamanca para hacer un primer análisis de lo que allí estaba depositado en el año 2022, creo. Sí. Sí. Eta horixe da, batez ere, gaur eskatuko dioguna azal diezaiogun, ez? Eskerrik asko beraz, Josu, zu ere gurekin izateagatik. Y por tanto, bueno, vamos a iniciar la charla. Empezaré a dar la palabra primero a Juan José del Águila. Supongo que muchos de vosotros habéis visto una entrevista esta mañana. ¿Quieres que me ponga en el otro lado? Sí, vamos a cambiarnos de... Sí. El vaso tuyo es este, ¿no? Gracias. Bye. Vamos a ver. Bueno, pues esta mañana salía una entrevista suya en el Diario Vasco, una entrevista de una página, que decíamos que era significativo la primera pregunta, ¿no? O sea, la periodista le preguntaba ¿qué es el top? Es que es la medida de cuánta desinformación e ignorancia hay sobre, concretamente el top, pero también sobre este periodo histórico, la represión que supuso en los últimos años del tardofranquismo. O sea, absoluto desconocimiento, ¿no? Y hay que empezar como de cero. Supongo que los que estamos aquí no es así, pero no sé, quería empezar con esta reflexión, Juanjo. O sea, tú... tomas la decisión de que esto sea tu tesis doctoral y luego tu libro. ¿Por qué tomas la decisión de escribir sobre el top, de investigar sobre el top? Quizá por esto mismo, ¿no? Porque había un gran desconocimiento en general sobre lo que ocurrió en esos años. Kaixo, hola. Arratsalde on, buenas tardes. Me gustaría que el día de mañana nuestros nietos pudieran tener la oportunidad de poder estudiar desde el primer momento los varios idiomas nacionales que hay en este estado. Lo primero, agradecer a Góngora y a su directora la amabilidad de invitarme. Es la primera vez que vengo al País Vasco. He estado prácticamente en el resto del Estado y era una autonomía, un país que todavía no había tenido la oportunidad de visitar. Con lo cual mi alegría es doble, porque sentirme aquí con lo que el proyecto de Góngora significa para la investigación histórica del más reciente historia de este país, que es el franquismo, me parece que todo esfuerzo que se haga es poco. Hay que apoyarlo y, en la medida de lo posible, los que esté en nuestra mano, así seguiremos. Como agradecimiento a la invitación, voy a proporcionar, aunque ya lo ha dicho ella, que va a tener un objeto mucho más amplio de estudio, como son los sumarios, le voy a proporcionar a Góngora las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público en el año 72. Yo no sé si sabrán ustedes que cuando empecé la investigación académica e hice la primera edición del libro, faltaban esas sentencias, las del primer trimestre del 72, porque el libro originario había desaparecido del archivo de la Audiencia Judicial de Madrid, donde se conservaba. Esa sentencia yo, lógicamente, consulté con los catedráticos que me asesoraron en la tesis académica y me dijeron que no merecía la pena suspender el proyecto por la falta de esas sentencias, que siguiéramos adelante y que algún día conseguiría hacerme con esa sentencia. Acertadamente acertaron en ese criterio, porque hice la tesis con las sentencias que entonces había y las 80 y tantas sentencias que faltaban las recuperé en el año 2015 y las recuperé en el Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca. Con lo cual, el proyecto inmediato que nos trae, y ojalá se pudiera realizar en el corto plazo de tiempo, es incorporar esas 85 sentencias al resto de las sentencias, con lo cual se tendría la totalidad de las sentencias.
Ahora bien, yo quiero decir que, claro, las sentencias dictadas por un tribunal represivo, como fue el Tribunal de Orden Público, es un material de trabajo, es un material de estudio, es un material muy interesante que da una serie de datos importantes de cómo pensaban los señores que redactaban esa sentencia. Pero es un documento de parte de un Estado que era un Estado fascista, un Estado totalitario. Entonces, para hacer un trabajo serio de investigación, es necesario Los sumarios. documentarse con el resto del sumario, porque en el sumario están las actuaciones y está la posibilidad de contextualizar lo que se dice en la sentencia, porque muchas veces las sentencias, lógicamente, tienen un prisma represivo y desde el primer momento del atestado de la Brigada Político-Social o de la Guardia Civil, luego el fiscal y luego el tribunal, seguían una línea lógica y coherente, que era la represión. Pero, lógicamente, detrás de ese contexto había mucho más cosas. Había conflictos políticos, había conflictos económicos, había una lucha, en definitiva, de un pueblo por las libertades. Y esto quiero tenerlo presente para que todo el mundo comprenda que no solo son las sentencias que hacen la historia, sino hacen falta más. Retomando la pregunta que ha hecho Aitán, tengo que decir, lo he manifestado públicamente y yo creo en el texto de la primera y la segunda edición, lo digo, el origen de hacer la investigación sobre el Tribunal de Orden Público, como casi todo en la vida, obedece a diversas causas. Pero una fundamental fue que yo llegué a Madrid a estudiar la carrera de Derecho y Sociología en el año 62-63, que fue un año muy conflictivo, hubo una situación de enfrentamiento y multitud de acontecimientos ocurrieron. Uno de ellos, que fue el que me marcó, fue la detención del dirigente del Partido Comunista, Julián Grimau, que fue en noviembre del año 62. Esto fue un tema que se discutió en los pasillos de la Facultad de Derecho, donde yo acudía como estudiante de provincia de Granada, y me parecía que era otro mundo, ver allí a los jóvenes hablando del tema con total libertad y circulando la información que había acerca del caso. Ello motivó que ingresara en el PCE, Partido Comunista de España, y la FUDE en el mismo año, el 63, unos meses después del fusilamiento de Grimau, que me impresionó tanto que dije, bueno, pues aquí hay que hacer algo, vamos. Y ese hacer algo para mí significó ingresar en el PC y militar en la FUDE, que era un proyecto de Sindicato Democrático de Estudiantes. No ingresé de cualquier forma, porque los que me introdujeron en el PC tuvieron mucha vista. Me dijeron, claro, un estudiante que viene de fuera, no es conocido de la policía y tal, pues puede pasar desapercibido y se puede mover alquilando casas sin que descubra la policía. Y efectivamente, yo dormía con la multicopista debajo de la cama. Y a la multicopista, me parece que lo he dicho por ahí, le llamábamos la malquerida, porque iba de un lado para otro pensando que no se iba a detener. Bueno, cuento esta anécdota porque para mí fue fundamental la militancia y fue fundamental que, bueno, lógicamente luego fui procesado por el Tribunal de Orden Público en el año 68. Previamente estuve a punto de ser de los primeros que cayera en el tribunal porque hubo una redada y afortunadamente la policía no llegó al aparato de propaganda de la universidad. Pero bueno, lo cierto es que yo me procesaron por propaganda ilegal,
en el año 68 y cumplí un año de prisión que me impuso el Tribunal de Orden Público. Salí de la prisión y me incorporé a un despacho laboralista, el primer despacho laboralista de Madrid, y tuve, pues lógicamente, una actividad no solo profesional, sino política y laboral, porque era un despacho especializado en temas laborales y de orden público. Ahí estaba María Luisa Suárez, estaba Manola Carmena, estaba Antonio Montesino, estaba mi actual esposa y compañera, María Teresa García Rodríguez, y allí, lógicamente, me hice abogado y tuve muchísimas intervenciones ante el Tribunal de Orden Público. Les cuento una anécdota para que se den cuenta de hasta qué punto era un tribunal absolutamente arbitrario, y resulta, yo, pues que era un joven abogado, pues nunca había una norma, muchos abogados saludaban al tribunal antes de empezar el juicio al final. Yo nunca utilicé esa fórmula. Hacía mi inclinación de cabeza, informaba. El presidente del tribunal lo primero que hacía cuando empezaba a hablar era agarrar la campanilla y, bueno, en un caso que teníamos un abogado de Sevilla y yo de propaganda ilegal, la habían cogido infraganti, me parece que eran 2 procesados, y le dije al compañero de Sevilla, Adolfo, se llamaba Adolfo Cuellar, que ya falleció, digo, Adolfo, nos van a absolver a estos 2. Dice, tú estás loco, hombre, si lo han cogido con la mano en la masa. Entramos en sala, yo acababa de salir de cumplir un mes de prisión por un enfrentamiento que tuve con el tribunal, que me condenaron luego a una segunda sentencia, no el tribunal, sino la audiencia provincial, por desobediencia. Bueno, y lo primero que hice al entrar ese día en la sala, dirigirme al presidente del tribunal, darle la mano, saludarle, y el presidente, cuando me acerqué a él, no sabía qué hacer, porque el día anterior yo salía de la cárcel. Y me presentó a los... Mire, el señor letrado es un letrado muy reconocido aquí, tal. Siéntese, señor letrado, siéntese. Y, bueno, informamos, acaba el juicio, pasan unos días, nos dan la sentencia, absueltos los 2 procesados de orden público. Con esto quiero ponerle de manifiesto hasta qué punto una actitud absolutamente aleatoria como es un letrado que sale de la cárcel y que le da la mano al presidente del tribunal es suficiente para que el tribunal cambie el criterio y a unos que estaban prácticamente condenados porque lo habían cogido con todo el material de propaganda lo absolviera. Esto es una anécdota, pero pone de manifiesto hasta qué punto el tribunal era un tribunal absolutamente, iba a decir esto de que se ha puesto de moda, de new fake, pero no, era un tribunal que era un tribunal totalitario, absolutamente de acuerdo con lo que había sido el franquismo de los primeros tiempos, aunque con una fachada, con una cara mucho más... Yo quería destacar en todo caso que el impulso que parece ser que el franquismo le lleva a crear este tribunal especial es precisamente querer hacer un lavado de cara hacia el exterior para que de alguna manera lo que antes se derivaba al tribunal militar fuera poco a poco, ¿no? Pareciera algo más civil, no era eso, pero no se consiguió ese efecto. Sí. O sea, porque al final lo que se condenaba eran libertades públicas. Exactamente. El motivo fundamental fue que España pretendía ingresar en el mercado común. Sí. En el año 62 hizo la petición oficial, pero claro, en Europa le dijeron que un sistema como el que había en España no podía aspirar a estar en Europa. Entonces, lógicamente, coincidió todos los acontecimientos del año 62 que me refería antes, fue un informe de la Comisión Internacional de Juristas en el cual se decía que en España no había Estado de Derecho. Eso mostró la indignación de los ministros del gobierno, entre ellos Fraga y Ibarra, que dijo que España era un Estado de Derecho
como cualquiera otro, ¿no? Y que tenía unos principios fundamentales que recogían todos los derechos. Bueno, yo creo que efectivamente lo que dice Isán era un tribunal de represión política, fundamentalmente de represión política. Quería hablar también, bueno, podéis intervenir, Josu, Perico, o sea, estamos hablando en general, pero en Euskadi tuvo mucho impacto, más incluso en proporción que incluso en Madrid, en Barcelona. Esto se debe a que también la movilización social y política de Euskadi fue mayor. Y no solo desde un punto de vista laboral, sino también desde un punto de vista abertzale, también, ¿no? De nacionalismo. O sea, esto se constata con el mero hecho de mirar los números, ¿no? Hubo más movilización aquí contra el franquismo y, por tanto, más represión. Yo creo que son los dos compañeros de aquí. Bueno, tú que en esa época eras abogado y que llevaste muchos casos. Yo creo que el movimiento obrero aquí es especialmente creciente, desde finales de mediados de los años 60, huelgas y tal. Eso supone la construcción de organizaciones sindicales, de partidos políticos que estaban, por supuesto, en el movimiento obrero, etcétera, y supone acción, represión, etcétera, y tal, crecimiento. Luego, por otro lado, claro, está la aparición y con todas las acciones que se suponía de ETA. Hay que recordar que durante ese periodo, hasta más avanzado, ETA era una organización que, aparte de llevar acciones violentas, es decir, era una organización que funcionaba como tal, como organización política, es decir, actividades culturales, movilizaciones, movimiento obrero, etcétera, y tal. Por tanto, también eso supuso un frente grande contra el sistema, contra el régimen, y por tanto más tribunales, etcétera. Eso es verdad. Que ¿cómo se nos ocurrió ser abogados de presos políticos? Bueno, eso es una historia un poco... No, yo lo que sí quería señalar es que nosotros entramos, cuando nosotros empezamos el despacho en el año 69, Orchi, Paco Letamendianos, y bueno, ya lo conocéis, y yo, y entonces básicamente lo que hacíamos éramos abogados laboralistas. Entonces, claro, empieza a haber ya represión, no solo temas de carácter de tribunal de defensa frente a los tribunales civiles por temas laborales, sino que empieza a haber represión, detenciones, etcétera. Yo tengo que decirlo porque para mí es una cosa que forma parte de mi pasado. Yo el primer preso que defendí fue Perico Solabarría, no sé si acordáis mucho, aquí os acordaréis, que es una figura histórica, ¿no? Perico era un trabajador estaba ligado a Altos Hornos y entonces, bueno, le cazaron en una huelga general también con una acción y fuimos ante el orden público. Para mí fue una experiencia insólita, ni siquiera luego lo cuento porque algunas cosas son de morirse de risa, por otro lado. Y de ahí dimos el salto porque a Paco y a mí nos animaron a entrar en el tribunal, como abogados, en el proceso de Burgos, y eso supongo también pasar a actuar ya en tribunales militares, básicamente en Burgos. Y ahí, bueno, supongo que eso se habrá... Hubo un momento en que había una serie de juicios, por decirlo así, en tribunales militares, básicamente contra acciones de ETA, aparte de la historia de Burgos, del año 70, otras siguientes, de acciones violentas graves, por decirlo así, y las demás, por decirlo así, acciones no violentas, acciones políticas de confrontación, pasaba a tribunal público. Es verdad que ya algunas acciones también, no de violentas de carácter personal, sino de acciones, no sé, pues un cóctel molotov o una ruptura de edificios públicos, etcétera, eso también empezó a verse también, o atracos, lideradas por ETA, también pasó a tribunal de orden público. Y es cierto que el tribunal de orden público fue el tribunal de los militares, progresivamente fueron desapareciendo, por decirlo así. Pero bueno, no sé, si quieres cuento más o no. No, yo quería también, bueno, Josu también tiene una... Sí. Espera, luego abrimos... Bueno, pero es que
antes de la aparición de ETA, Sí. el Tribunal de Orden Público ya actuaba contra el Claro, PNV, claro. contra los militantes de ETA. Sí, claro, no, eso sí, yo creo que la aparición de ETA añade, de alguna forma, la presión, no empieza, no, en absoluto, no. Sí, para completar lo que ha dicho Perico y un poco respondiendo a lo que planteabas tú de la importancia que tiene el caso del País Vasco y el protagonismo que tiene desgraciadamente en este tema de la represión franquista, está muy bien estudiado en el libro de Juan José del Águila en base a las sentencias, a las 3.300, o sea, con números y con datos, o sea, que son totalmente objetivos. Y él subraya en ese estudio tan interesante, dice, por ejemplo, a nivel numérico, no proporcional, en el colectivo de procesados, solo Madrid y Barcelona, con 937 y 834 procesados, adelantaban a Vizcaya y Guipúzcoa, que con 763 Vizcaya y 732 Guipúzcoa se situaron en los inmediatos territorios más afectados por la jurisdicción de orden público. Y luego hace un estudio muy interesante y una tabla muy interesante, ponderada. Es decir, si ponemos en relación el número de procesados con los habitantes que tiene cada provincia, ahí tenemos que las provincias que están en los primeros lugares de este ranking son la CAF, la Comunidad Autónoma Vasca, con Guipúzcoa con 11,7 por 10.000 habitantes procesados, Vizcaya 7,4 por 10.000 habitantes y Álava con 5,1. Y la cuarta que sigue, aunque él no habla, es precisamente Navarra. Y es muy interesante también ver que esto ya vale para todos, no solo para el País Vasco, y quiero decir para que entendamos bien la historia en su conjunto, que es lo que nos va a posibilitar, en parte, el acceder a toda esta documentación del Tribunal de Orden Público, que como ya ha dejado perfilado el amigo Juan José, las sentencias es solo una punta, la esquina del iceberg. Es mucho más rico y mucho más interesante los documentos que están sustanciando estas sentencias, que es lo que se encuentra precisamente en este archivo de Salamanca. Porque hay, y bueno, yo que vengo de estudiar el primer franquismo y que hemos trabajado los últimos años, porque esto hay que decirlo también y hay que subrayarlo y hoy tiene que quedar también aquí en evidencia y hay que adelantarlo. Es decir, no hemos tenido facilidades para investigar ni la guerra civil ni el franquismo, ni tenemos facilidades para investigar el tardofranquismo y la transición. Y, por ejemplo, los que hemos trabajado previamente en materiales vinculados a la represión franquista, nos encontramos con el Tribunal de Responsabilidades Políticas. ¡Qué coincidencia! Tribunal. ¡Qué coincidencia que también que esa documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas esté en Salamanca! Pues bien, nos ha ocurrido esto que nos está ocurriendo ahora o nos va a ocurrir ahora con los materiales del TOP. Nosotros accedimos en los años 90, es decir, después de ya muerto el dictador 25 o 30 años, por primera vez a las sentencias del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Pero las sentencias del Tribunal de Responsabilidades Políticas es nada respecto a la documentación que está detrás de esas sentencias, a las cuales hemos empezado a acceder ahora, ya en los años 2000, con una riqueza extraordinaria, con una documentación exhaustiva. Pues esto mismo se va a dar con el caso del Tribunal de Orden Público, o se tiene que dar. Y por eso tiene una importancia, pero crucial, el tener acceso a esos materiales. Y ya que he dicho, voy a aprovechar, que tengo la palabra, como se dice, para decir, ¿es una casualidad que se llame Tribunal de Orden Público cuando el otro se llamaba Tribunal de Responsabilidades Políticas? No, es la misma filosofía. Lo único que cambia es eso, que en vez de ser los militares los que llevan a cabo los procesos, son elementos civiles. Se civiliza, entre comillas, la represión. ¿Es una casualidad que nosotros tengamos que ir ahora a Salamanca a mendigar, a negociar, a pedir, por favor, que nos dejen ver esa documentación? Lo mismo que ocurría con la documentación de la Guerra Civil. ¿Por qué estaba en Salamanca la documentación de la Guerra Civil? Porque los franquistas, una vez que toman San Sebastián precisamente,
Septiembre del 36 es cuando sacan el primer decreto ilegalizando, poniendo fuera de la ley al Frente Popular, organizaciones nacionalistas, socialistas. Y dejan de quemar la documentación y las cosas de los sitios a los que llegaban para decir, toda esa documentación hay que cogerla. ¿Y llevarla a dónde? La llevan a Salamanca, que es una de las dos capitales del franquismo, de la dictadura, en plena guerra civil. Y allí, no porque tengan un afán de crear un archivo para que los investigadores estudiemos en un futuro lo que fue la República, no, para reprimir, para perseguir a esa gente a la cual se les aplica las leyes, por ejemplo, al Tribunal de Responsabilidades Políticas del 39. El Tribunal de Orden Público tiene esa filosofía. Y el hecho de que esté en Salamanca es también en esa misma onda. Cuando, con motivo de la Ley de Memoria Histórica, se decide, y os acordaréis o recordaréis, y si no os lo recuerdo yo, que en los años 90, cuando los catalanes pidieron que se les dieran los papeles arramblados, rapiñados, robados con ese fin represivo, tal, en Salamanca se monta la gran batalla para que los papeles no salgan de Salamanca. Y entonces, aquel archivo que había surgido con ámbito represivo y que en los años finales del franquismo y la transición se había reconvertido a archivo de la guerra civil, dicen, bueno, en el contexto este de la Ley de Memoria Histórica, para darle importancia, vamos a hacer el Centro de Memoria, Centro Democrático o Centro de la Memoria. 2006-2007, ayer mismo. Y entonces dicen, ahí vamos a llevar los materiales referentes a estos temas. Y por eso se lleva a Salamanca. No es casualidad, es causal. Pero vuelvo a decir, aquí está una de las claves del tema. Hoy en día, personas que fueron reprimidas, que fueron perseguidas, que fueron procesadas, que son además muchísimas más de las que plantea el amigo Juan José del Águila, porque Juan José del Águila se ha basado en las sentencias. Pero hay muchas personas que no fueron procesadas ni fueron sentenciadas, pero fueron, como se dice eufemísticamente, no sé si lo dices tú o lo dices Sartorius, afectadas por esta legislación. Y no por terrorismo, sino, hay un tema también, cuando vemos las sentencias que se hacen, en el año 75 y 76, el delito estrella es la propaganda ilegal. Y el segundo delito más perseguido, por números de sumarios, es la asociación ilícita. Años 75 y 76, cuando ya hay una conceptualización o hay un apartado derivado al terrorismo. Queda muy por detrás. Es decir, a gente que por ejercer sus derechos, por luchar por unos ideales, por hacer propaganda, asociarse, reunirse, manifestarse, se le perseguía, a esa gente de oficio el Estado les tenía que dar la documentación relativa a ellos. Y esa documentación se tendría que hacer extensiva al conjunto de la sociedad, sin trabas, sin pegas y en eso. Por eso hay que felicitar a Gogora para que esa documentación concerniente a ciudadanos que vivían en el País Vasco y tal sea accesible. Pero es que habría que ir mucho más allá, porque además, como también el amigo Juan José del Águila o Sartorius, que han investigado esto, y no es casualidad, tanto él como Sartorius son gente que ha trabajado como abogados, que ha padecido la represión de este Tribunal de Orden Público y están especialmente sensibilizados y han estudiado estas cuestiones. Antes que Juan José de la Águila fue Nicolás Sartorius, en el libro que sacó Memoria insumisa, por ejemplo, en 1999. Y Sartorius ya decía ahí claramente, ¿qué ocurrirá con esas 1000 y pico cajas que están en la Dirección General de Seguridad y que han sido llevado a Álaga con documentación? Pero no solo eso. Quiero decir aquí, por eso quiero decir, avanzar o a plantear cosas para que esto no sea también solo, gracias Gogora, sino sea también decir, hay cosas pendientes. ¿Qué pasa con los archivos del Ministerio del Interior? Porque aquí, por ejemplo, aquí fundamentalmente es cuestión protagonismo de la Brigada Político-Social. La Brigada Político-Social, como todos sabéis y todas sabéis, estaba fundamentalmente en las capitales de provincia. Pero hay una institución en este país que estaba por todo el Estado, que es la Guardia Civil, que tiene unos archivos riquísimos. ¿Qué pasa con esos archivos? ¿Qué pasa con los archivos del Ministerio del Interior? Y no solo hablamos de los que están catalogados en secretos oficiales, sino todo esto. Todo esto debe ser accesible. Todo esto debe estar puesto a las manos y a los ojos, no solo de los investigadores y de los afectados, sino del conjunto de la sociedad. Si no, perderemos la batalla sobre la memoria
y sobre la historia. Y ahora como historiador. Los historiadores necesitamos fuentes, pero necesitamos todas las fuentes. Y tenemos que tener un foco abierto, un gran angular, y no solo a un aspecto. Y aquí, por ejemplo, se está trabajando mucho y hay temas o organizaciones que están eclipsando toda una realidad mucho más plural. La realidad de esa España, o esa Euskadi, o esa Euskal Herria, o esa gente que luchaba por los derechos y libertades democráticas y por derechos básicos, fundamentalmente. Es decir, el tema del terrorismo no puede tapar ni eclipsar toda esa realidad mucho más plural, mucha más amplia. Por eso, ongi etorri eta zorionak gogorari proiektu hori aurrera eramateko, pero digo, es necesario, es imprescindible, pero no es suficiente. Hay que ir más allá. Y ahí solo no Gogora, sino el conjunto del Estado, las fuerzas democráticas y progresistas. Un PSOE no puede avalar una ley de secretos oficiales. Un PSOE no puede, por ejemplo, impedir el que esa masa de archivos, Guardia Civil, Ministerio Interior, etcétera, etcétera, no sea accesible como todos los demás. Y creo que, bueno, ya he extendido bastante. No, es verdad, Josu, o sea, es solo el principio y es verdad que, bueno, todavía queda mucho por hacer, pero, bueno, gauzak urratsez lortzen dira eta, bueno, hay que decir también que cuando intentamos que esto fuera una realidad no las teníamos todas con nosotros, sabíamos todos los peros que nos iban a poner, pero después de mucho insistir y por diversas razones que a veces no se sabe por qué, pero nos han dicho que sí. Y el convenio está y ya existe una licitación pública para que esa documentación vaya a ser digitalizada. O sea que seguiremos. Obviamente yo también creo que hay en los archivos de la Guardia Civil hay mucha información sobre la represión que deberíamos de tener acceso. Eso todos somos conscientes de que va a ser bastante más costoso. Quiero hablar de la represión. Sí que me habléis un poco de esa parte más humana, ¿no? de la perspectiva de los derechos humanos. O sea, la desproporción, como decía Josu, ¿no? entre repartir propaganda y pasar 2 años en la cárcel después de pasar por un interrogatorio con torturas. O sea, esto generó un impacto en muchas personas. Alguien en el documental decía, o sea, esto cambió la vida de mucha gente, o sea, afectó a mucha gente. O sea, también eso es parte de nuestra memoria y yo creo que además a estas personas víctimas de esta represión tan injusta la que les debemos todo este trabajo, ¿no? Y entonces quiero que hablemos un poco de esto, ¿no? O sea, de cuánta represión había y sobre todo los interrogatorios, la tortura. ¿Había tortura siempre? ¿Qué os decían vuestros defendidos? Sí. Yo creo que no estaría de más hacer un llamamiento, si hay en la sala alguien presente... Sí, luego les voy a dar la palabra, pero quiero que vosotros, como abogados, veáis, o sea, veíais que era persistente, siempre había tortura, los interrogatorios... Bueno, yo quiero decir que la única ventaja desde el punto de vista histórico que trajo poner en funcionamiento la jurisdicción de orden público fue que pudiesen intervenir los abogados. Ahora, pongo intervenir entre comillas, que es lo que se dice, porque era una intervención que era a posteriori de la detención. O sea, la detención del supuesto procesado, del supuesto delincuente, en este caso, procesado luego por el tribunal, se producía y el interrogatorio y el atestado se hacía absolutamente sin presencia del letrado. Solamente el letrado podía acceder una vez que el procesado era puesto a disposición del juez. Con lo cual ya estaba hecho el tramo ese inicial que iba a ser el fundamento de todo el proceso. Yo estoy leyendo ahora un libro de un antropólogo español que habla de los procesos militares sumarísimos y habla de tragedia en 3 actos, porque identifica los procesos sumarísimos con una tragedia en 3 actos. Pues los procesos de orden público no es que fueran una tragedia, es que eran una absoluta simulación, porque se jugaba
con una apariencia de legalidad que no existía. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente, la apariencia eran la parafernalia que montaban en los juicios, en las mismas salas donde se celebraban en Madrid, concretamente la audiencia provincial, las diferentes salas que tenían, me parece que eran 6 salas, allí mismo, con la misma parafernalia, lo único que faltaba, a diferencia de los consejos de guerra, era el retrato de Franco y de José Antonio, que había en los consejos de guerra. Pero estaba el crucifijo y estaba un elemento fundamental, que era la campanilla. Pedro, tú recuerdas a nuestro compañero, el conde de los Gaitanes, ¿te acuerdas de él? Bueno, era un conde carlista que estaba un poco impedido, y el día que mataron a Mateu se celebró el funeral en la sala de pleno del Tribunal Supremo. Mateu era el último presidente del Tribunal de Orden Público y fue asesinado por ETA. Sí, y que estaba desde los comienzos. O sea, el más veterano de los... Era el más veterano porque había estado desde el primer momento como magistrado y luego a presidente. Mateu Canovés. Bueno, nosotros, la agrupación de abogados del PC decidió que íbamos a darle el pésame a la viuda de Mateu. Y como tal, fuimos todos a darle el pésame. Yo personalmente le dije, mire, su marido me condenó y estuve 1 año en la prisión, pero yo no estoy a favor de lo que han hecho con su marido. Ay, la señora no sabía, la pobre, que lo siento y tal. Bien, pues en eso que estábamos en una situación con todos los magistrados del Supremo, en una tensión enorme, Juan Francisco Martín de Aguilera se llamaba, el conde de los Gaitanes, estaba un poco impedido y hablaba como yo y muy fuerte, tenía un tono de voz muy fuerte. Y estábamos detrás del féretro y dice, Juanjo, ¿por qué no decimos que le metan la campanilla? Bueno, yo creí que no salíamos vivos porque tal ambiente había allí que nos podían haber... Bueno, le digo eso porque es una anécdota un poco triste, ¿no? de que todos los presidentes del tribunal, porque este fue el tercero, pero el otro, el segundo, ese llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo con la democracia y estuvo varios años como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y el primero también llegó al Tribunal Supremo. Bueno, Mateu también llegó, aunque no formalmente, no hubo nombramiento, pero llegó como magistrado de la Sala Sexta. Bueno, pues todos esos magistrados tenían la campanilla a mano y sobre todo conocían a los abogados, que ellos ya sabían más o menos por dónde iban, y lo primero que hacían es, antes de que empezara el abogado, coger el mango de la campanilla, porque claro, en el momento que el abogado abría la boca y hablaba de malos tratos o de presiones morales, que se podía decir presiones morales, tocaba la campanilla y claro, era un tema tabú. No se podía hablar en el Tribunal de Orden Público de que hubiera habido malos tratos. Prueba de ello es que en ninguno de los juicios que se celebró, ninguno se dedujo testimonio de malos tratos y hubo muchísimas veces que ya no solo en la instrucción, sino en el acto de juicio, pues el presidente no estaba atento y se le colaba algún letrado diciendo que había habido malos tratos y tal. Pero no hubo, durante todos los 12 años que estuvo funcionando el Tribunal de Orden Público, ni una deducción de testimonio por malos tratos en la policía o en la Guardia Civil. Cosa que es realmente curiosa, ¿no? Porque históricamente es un hecho de que por principio la brigada político-social utilizaba como mínimo esa que llamamos presión moral.
Y no la física, claro, también. Pedro, ¿tú coincides? Sí, mucho. No, estaba pensando cuando preguntabas tú, es decir, ¿qué papel teníamos nosotros a bolsa y qué veíamos y qué podíamos hacer? Yo durante todo el tiempo que estuve y luego dándole vueltas, no estaba claro lo que podíamos hacer, no os explico, porque estaba todo definido de antemano, no sé si me explico, es decir, el proceso era muy claro, te trincaban, hablando mal y pronto, te llamaban una mano de ostras, mano un montón. Bueno, había gente que aguantaba y otros que no, y cantaban, fuese verdad o no verdad, ahí aparecía una declaración, es decir, que tenía carácter delictivo para ellos. Segundo, pasabas a la cárcel al tribunal, y el tribunal lo único que tenía en cuenta a la hora de que decir era la declaración que habías hecho esa persona, punto, algún papelito si le habían cogido algún dato, alguna propaganda, etc. Y el informe correspondiente de la Guardia Civil y la policía, diciendo efectivamente, ese señor nos consta, no nos consta sin ninguna prueba, te va por culo. Perdón la expresión, pero me pongo muy mala hostia recordando aquellas historias. Es decir, este individuo pues es un conocido, militante, tal, participa en reuniones, tal, punto, fuera. Informe, declaración y a sentencia. Entonces, claro, tú ya sabías que eso iba a ocurrir cuando ibas allá. Entonces, bueno, conseguías algo. Hombre, una labor asistencial. Entonces, ahí viene la segunda parte. Yo cuando recuerdo las experiencias ahí, muy distintas, la gente muy distinta, pero básicamente con esta dinámica. Digo yo, ¿y qué es lo que hacíamos entonces? El tiempo, a lo que más tiempo dedicamos, era hacer de correos de los... También. Eso era la tarea, es decir, íbamos a las cárceles y decir, a ver, ¿cómo va la cosa? Pero, ¿qué si no hablábamos ni del juicio, ni de lo que iba a hacer, ni lo que iba a decir, ni nada? Alguna cosita así. Pero, bueno, ¿cómo está la bronca afuera? ¿Qué manif ha habido? ¿Cómo está tu cuadrilla, tu grupo político? ¿Qué va a hacer? Tal? Pasábamos papeles por debajo de... Había un sistema para hacer unos agujeros y meter los papeles en el locutorio. Éramos unos intermediarios, vamos, echábamos una mano en que estuviesen asistidos, pero asistidos en sus convicciones, no sé si explicarte, no tanto en eso. Yo no me queda más remedio que contar que en una de esas a mí me cazaron en Segovia me quitaron una cartera, es una historia un poco larga, pero bueno, el hecho final es que me quitaron una cartera, además era el ejército, la dejé el coche, la abandoné y era una cartera que estaba llena de propaganda, de cartas internas, de gente de distintas organizaciones además políticas. Entonces, bueno, tras el principio de la jurisdicción militar, luego me pasaron al Tribunal de Orden Público y, evidentemente, me procesaron por propaganda ilegal, ayuda al terrorismo, lo que sea, todo tipo de delitos. Y entonces la historia al final es muy bonita, porque hubo una petición fiscal. Claro, yo seguía yendo al Tribunal de Orden Público porque te iba a asesorar a llevar juicios. Entonces me pusieron una petición fiscal de 4 años, me parece, inhabilitación judicial para ejercer de abogado toda la puta vida. Bueno, bien, no pasa nada, porque era previsible eso. Y el juicio lo alargaba yo, mandaba correos a Mateo. Es que me ha recordado Mateo. Pues lo siento, si ya no puedo el juicio todavía. Entonces me dijo, se ha acabado, ¿eh? Ya se ha acabado. No, directamente sea usted juzgado, el tribunal, a ver cómo se arregla, defiende esta cosa. Pero, bueno, no voy a decir la calificación que merece aquel, pero bueno, ya te la puedes imaginar. Y me citan para el mismo día que murió su excelencia. El Mateo. Yo le agradezco mucho el haberla palmado, ¿eh? Automáticamente decretaron y se suspendían todos los juicios, luego metieron un indulto, fueron 3 años, me parece, un indulto de 3 años, ¿no? 3 años y todos a la puta calle. Pero bueno, es verdad eso, que al final el trabajo que hacíamos era más, vamos a decirlo, de asistencia política, social, de estar con ellos, etcétera, que hacer, no sé, intervenciones jurídicas, pues hacías. Hombre,
cumplías las normas, ibas allá, hacías preguntas, a lo mejor ibas a un testigo un poco desorientado, yo qué sé, pero es lo que había, estaba ya hecho. Es decir, esto está ya hecho, no da mucho más de sí. Ya sé lo que va a pasar, perdón. Me he liado un poquito con esto. No, tranquilo. O sea, las anécdotas además son muy suelen dar mucha información. O sea que os agradezco. Tenéis experiencia. Josu también fue procesado también por el Tribunal de Orden Público, pero también quiero dar la palabra a la gente del público y sobre todo a personas que, bueno, si queréis tomar la palabra, no sé, a Maya o alguna otra, que os hemos visto ya en el vídeo y que contáis vuestra experiencia. No sé si seguramente más presentes en la sala también pasaron por el Tribunal de Orden Público. O, no sé, os invitaría a que nos contarais un poco. ¿Sí? No, pero quería una cosa que has planteado tú, me gustaría dar una intención. Ez dakit, nahi duzu hitza hartu, Amaia? Zerbait? Bueno. Ez, baina nola bizi izan zenuen? Bani gaztetxoan nintzen, eta gauzak ikusi behar dira, garai hartan. Ella fue una Garai hartan, Eibarren, langile mugimendu grebak eta maiatzaren asaltzen den bezala. Eta gero, hortik isuna ordaindu ez nuelako presondegira teraman ninduten, eta erraiten dezaket, orduan hasi zela, ni betidanik izan nintzen Euskararen militante, uste dut, hori izan dela nire gehienik ezagutu arazi nauena ere. Baina hortik aurrera, hasi zen historioa. Hortik aurrera presondegia ezagutu nuen, presondegian ezagutu nituen jendeak, bat ere pentsatzen ez nituen gauzak, aniz jende ezagutu nuen, gero deportazioa ere bai, eta zertu zutelarik beste hainbat euskaldun bezala, gure jaun ez dakiturain izena ere zaute heldu. Eta zuk tratu txarrak jaso zenitu? Bai, tratu txarrak, bai. Baina badira modu askotako tratu txarrak raiten nuen bezala. Badira golpeak, badira psikologikoki markatzen zituen gauzak. Golpea bera, mementuan pasatzen duzu, baina ezin onartua izaitea, girena izaiteko nik, raiten nuen, ze kalte egin diot eta nori. Nik etxean ikasia nuena, nire hizkuntza, nire hori gaztetxo batentzat, hortik hazitzen, hasten da gero oldartzea eta nik ulertzen ditut, hainbat gazte. Bai. Hori izan da pixka bat, eta gero biztan da, bizteak eraman nahu batetik bestera. Baina, bai. Bueno, eskerrik asko zure testigantza kontatzeatik. Ez dakit beste inork zerbait esan nahi duen. Galderak, galderak, bai. Bai, espedienteak ekarriko dituzue, eta dira komunitate honetan gertatutakoak nola bait. Bai. Sententziak dira, eta sententziarekin batera bere espedienteak. Sumario guztia. Baina jakin edet, kanpoan bizi ginen eta hemengoak ginenok, gure residentzia hemen zegoen, baina kanpoan ikasten. Hortik pasa genunok. Hemengo bezindadea duten guztiena ekarko dugu. Eta zuk hemengo bezindadea baldin bazen. Bai, baina bezindadea, suposatzen dut. Orduan bai. Bai, eta dena den, bueno, voy a pasar al castellano para que todos entendamos. Sí, perdón. No, que está este señor y también que quiero que pueda entender él. Entonces, preguntaba, y la otra cosa es, las sentencias que no llegaron a emitirse, pues en mi caso fue porque llegó la ley de amnistía y toda esa historia. Estas, sin embargo, el expediente está por ahí. Sí, también. Y esto también se va a recoger. Lo que nos han dicho en Salamanca es que hay como, estoy hablando así de memoria, pero más de 3.000, 2.700 entradas
con el expediente que hacen alusión a una persona con vecindad en Euskadi. Eso no quiere decir que solo sean sentencias, y ni siquiera que sean procesamientos que no han llegado a sentencias, sino el mismo hecho de que se abriera, no sé, el primer momento, no sé cómo se dice eso de forma judicial, o sea, hay diferentes momentos. La instrucción. Sí, o sea, en la instrucción, en ese momento, o sea, si hay algún documento que hace referencia a ciudadanas y ciudadanos vascos, también lo vamos a digitalizar. Aunque no haya sentencia. Y es más, también te voy a decir más, nosotros hemos accedido a toda esta documentación porque somos, pues una institución, etcétera, pero cualquier familiar, o sea, es decir, cualquier persona, tú en este caso, puedes pedir directamente también a Salamanca. Ahora no te lo recomiendo porque lo vamos a traer nosotros, pero esto es un derecho. Uno puede pedir su propio documento, o no faltaría más. Lo que pasa es que eso tampoco se sabía, es lo que dice Josu, ¿no? Que hay mucho oscurantismo y parece que no, pero claro que tú puedes pedir tu propio expediente, claro, faltaría más. Pero bueno, sí, la idea es traer todo. Nos hablan de unos 400.000 fotocopias. Es una ingente material que no solo lo vamos a hacer en primer año, serán más años. Va a ser una inversión también lo voy a decir, es una inversión importante del Gobierno vasco, porque ellos no los tienen digitalizados y luego se van a quedar con una copia digital, o sea, también, ¿no? Pero bueno, es igual, nosotros lo hemos querido hacer porque nos parece pues, que es importante, y también hay que decir que cuando lo hemos planteado nosotros, otras comunidades autónomas, como sobre todo Cataluña, ha dicho, pues qué interesante, igual también nosotros. Entonces, lo que en este cambio de gobierno, que las elecciones, tal, hemos andado intentando que se cerrara nuestro acuerdo, no esperar a que hagan un acuerdo con todos y al final para nada, ¿no? Entonces, lo hemos conseguido y ya está. Entonces, bueno, no me gusta vender lo que no está, pero esto ya está firmado. Entonces, bueno, pues esperemos que, por supuesto, todas las personas que tenéis algún sumario estará a vuestra disposición. Y, además, las sentencias. Luego, hay otra cuestión que me comentaba Juanjo antes de llegar aquí, es la cuestión de la protección de datos, que esto ya nos daría para otro debate, pero no podemos ponerlo todo en la web en abierto porque la protección de datos no nos permite. Seguro que Josu no está de acuerdo, yo tampoco, pero quiero decir, la ley nos impide esto. Y Juanjo quería que todas las sentencias que él tiene se puedan poner en una página web para que se puedan ver. Esto nos pone pegas desde protección de datos, pero lo que sí va a estar es toda esa documentación en Gogora y la persona directamente afectada, por supuesto, va a tener derecho. Zalantzari gabe. Dos cosas sobre esto. Sí. Es totalmente pertinente lo que dice Aintzane en el sentido de que hay que darse cuenta que el top en el año 75 está colapsado. Está colapsado por la cantidad de sumarios que se han abierto y demás. Entonces, hay muchos sumarios que abiertos o procedimientos que están totalmente llenos de documentación y tal, no llevan a juicio. Y yo, en los días que estuve viendo estos materiales, me di cuenta, nada más llegar, yo con el listado de gente que llevaba de procesados del País Vasco y tal, que aparecían nombres que no aparecían en el listado que yo llevaba. Y entonces había mucho más. ¿Por qué? Porque esa gente a la que no se le llegó a juzgar no estaban en el listado con el que funcionábamos hasta entonces, que era en base a las sentencias y en base al trabajo que había hecho Aranzadi. Hay muchísima más gente, hay muchísimos más. Y entonces, claro, eso es normal que también haya que incorporarlos, porque aunque no hayan tenido juicio, es gente que ha sido procesada, que ha sido interrogada, que en algunos casos han sufrido también prisión preventiva, y que luego, como llegan los indultos del año 75 finales, 76 y luego la amnistía del 77, nunca habrá juicio. Pero esa documentación está ahí y es riquísima. Y luego, respecto a esto, por ejemplo, los materiales concernientes al Tribunal de Responsabilidades Políticas, hoy es el día en que las sentencias se pueden ya ver online, por ejemplo, en el caso de Navarra. Y yo pienso que aquí hay que jugar con, si queréis, una ley de plazos, pero de plazos razonables. Plazos razonables, quiero decir, es que si no...
Vale. En Europa, ya que estamos siempre mirando a Europa, en teoría, para aprender y para hacer las cosas mejor, Francia, nuestro país vecino, la ley o el plazo de desclasificación de documentos es 30 años. Aquí 50. Y además aquí la ley de protección de datos es la coartada perfecta para impedir el acceso a los datos a investigadores y demás. Y lo aplican siempre en un sentido restrictivo y no en un sentido amplio. Y nosotros nos hemos encontrado en trabajos concernientes a la guerra civil, de la que pronto va a hacer un siglo, en el que en el Archivo Histórico Nacional, archivo número 1 del Estado español, se nos ponía pegas en base a la supuesta protección de datos, porque aparecían datos personales. ¿En qué país estamos? Y aquí, vale, pero 50 años ya me parece que es un plazo excesivo. Y se han pasado los 50, ahora es el 73, ¿vale? 50 años del 73. El próximo año será el 74. ¿Qué pega ahí para que no podamos ver todos los materiales ya a los años anteriores? Bueno, vamos a ir paso a paso. Primero los vamos a traer y luego ya sí, pelearemos, que no quepa duda, para su difusión. Porque, perdonad, caramba, es que tengo un poco de catarro. El objetivo de esta charla y de todo esto que estamos organizando es precisamente recuperar la memoria de la gente que luchó por la libertad y por los derechos básicos en un periodo muy difícil, que lo pagó caro y que también tiene todo el derecho a que su sufrimiento sea reconocido y sobre todo su lucha también sea reconocida. Ese era el intento hoy. Creo que bueno, pues, ha sido un placer conocer toda vuestra experiencia y toda vuestra investigación en este tema. Yo no sé si hay alguien que quiera decir algo, ¿vale? Y luego también vosotros si queréis decir algo para cerrar, porque tenemos que ir poco a poco acabando. Bye. Bueno, es que recasco por estar aquí. Gracias a todos. Yo quería hacer una reflexión. Bueno, creo que soy de una generación que es casi ausente en esta sala hoy, salvo alguna persona. Yo soy del 87, yo nací ya fuera de todo esto. La más joven de la sala, casi. Yo jamás he estudiado el TOP, nunca. Los libros de texto no sé si llegaban, pero el curso no nos daba para llegar ahí. Llegábamos a la guerra civil, se daban 3 pinceladas los años, 4 batallas sí llegaba, y jamás nada sobre el franquismo. ¿Vale? Las Hons, pipín, pam, pam, las mujeres, pam, ya está. Esto no es casualidad. Que esto no es casualidad, dice ella, que no ha estudiado esto en las aulas, que esto no es casualidad, dice. Altu hau hitz egin mesedez. Bai, quiero decir, igual Gogora también puede influir algo o no, no sé, pero es que ¿para qué sirve todo esto si las generaciones venideras no tenemos ni idea? O sea, yo, obviamente, o sea, merecéis el reconocimiento de todo el mundo, por supuesto, pero nosotros tenemos que saber lo que hicisteis por nosotros, ¿no? Es que si no... Bueno, la Ley de Memoria Democrática e Histórica recientemente ha aprobado el Parlamento, en su artículo 14, creo, habla de proyectos educativos. Evidentemente, estamos generando contenidos documentales, investigaciones que puedan servir para que los propios profesores de historia contemporánea puedan abordar más el siglo XX. Siempre cuesta más en todas las sociedades y sobre todo cuando ha habido un pasado reciente doloroso, cuesta afrontar el pasado reciente. Eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Y desde luego es una determinación de esta institución y además yo creo que es un deber que enmarca la propia ley de creación de Gogora, que la transmisión sea uno de los objetivos. Todo esto lo estamos haciendo, primero, para que estas personas tengan ese reconocimiento que no se ha tenido, pero segundo, para que no se quede en el olvido. Y, por tanto, seguiremos en ese empeño, junto con el Departamento de Educación, generaremos cada vez más materiales para que luego, desde la libertad de cátedra de cada profesor de historia, que esto, evidentemente, estamos en una democracia y esto es así, pero tienen un currículum en el que desarrollar también de la historia del siglo XX, pues puedan tirar de estos materiales y explicar desde la perspectiva de la represión, desde la perspectiva de los derechos humanos vulnerados,
lo que supuso el franquismo. No solo la historia de los diferentes gobiernos y que si la apertura, o sea, lo de siempre. No, no. Hay que ver esta otra perspectiva, la perspectiva del sufrimiento que generó todo esto. Y en eso estamos y, bueno, seguiremos. Es que ricasco. Juanjo, ¿querías decir algo? No. Bueno, pues no sé si alguien más de la mesa quiere decir algo. Y si no, pues nada, agradeceros. Sí, dime. Yo, es que utilizo tu última expresión, el tema del sufrimiento, ¿no? que también has hecho mención antes, es decir, cómo se vivía esa represión, es decir, porque claro. Las condiciones eran muy duras, la convicción de que te iban a torturar, de que ibas a pasarlo de pena, de que te tiraran muchos más días de los que debía, que te sacudían, que ibas a la cárcel, que estabas ahí aislado, etc. Que era muy duro frente ligado a un acontecimiento absolutamente absurdo. Ese dolor, esa angustia, ahí estaba. Pero yo sí me gustaría decir una cosa, que eso también a nosotros, los abogados, nos afectaba, en el sentido de decir, ¿cómo se puede combatir esto? ¿Cómo se puede ayudar a esta situación? Pero hay una cosa que a veces nos olvidamos, que es verdad, que eso, la represión, fue un impulso para la lucha impresionante. Yo no sé si a veces nos damos cuenta de eso. La gente se movió, nos movimos mucho más, luchamos mucho más como respuesta precisamente a esa represión. Entonces, o sea, fue la represión, o sea, la dictadura generó ellos mismos, los causantes, ¿no? Animó mucho a la lucha contra ellos mismos. Eso es así. Y eso, joder, para nosotros también, pues vivíamos eso, chico, como diciendo, joder, pues mira, la gente tira para adelante a pesar de todo esto y a pesar de que llegan a otros muchos y decir, ojo, no te metas en esto porque te pega tal. No. Hay que tirar para adelante y eso lo digo bien. Y luego me ha gustado mucho que has dicho eso de que la gente joven no tiene ni la menor idea de lo que pasó. Bueno, ni la menor. ¿Puedo contar una batalla? Sí, la última. No, es un poco coña. Yo lleva la asignatura de Ciencia Política, Teoría Política de la universidad. Pues ya me jubilé, pero bueno, no hace tanto tiempo, hace 10 años. Entonces, pues uno de los temas, pues había teoría política o ciencia política o acción política durante el franquismo, suponte. Bueno, había que contar un poco las cosas que habían pasado aquí, de historia de las ideas políticas, el franquismo. Claro, ligar historia de las ideas políticas con el franquismo parece que no coincide porque no era ni idea política ni nada, era otra cosa. Pero bueno, entonces les contaba cosas. Y luego me di cuenta que les contaba cosas de lo que pasaba aquí, de la política que llevaba a cabo el régimen, que por hacer la prueba a ver si sabían de qué mundo hablábamos, les contaba mentiras para ver, como decía que eran mentiras, para ver si colaba. Y decían, hacía todo así con la cabeza, sí, claro. Y una que era muy graciosa decía, no, es que había represión también de carácter, que el poder político orientaba, decía qué es lo que tenía que hacer los hijos y las hijas. Y era obligatorio casarse. Es decir, y si había una realidad, eso no hace falta que os diga, que en aquella generación o te casabas de 21 para abajo o a partir de 21 22 la cosa empezaba a decir, oye, esta chica por qué no se ha casado, no debía casarse ya. Había esa ventanilla, pero eso es otra historia. Pero entonces a partir de eso yo le decía, no, es que la Guardia Civil iba a las casas y decía, a ver, fulano, hija vuestra que tiene, pues 23, oye, un añito más, si un añito más, si no se ha casado, a Basauri. Bueno, a Basauri es la cárcel que había. La gente, los chavales que les contaba yo esto, pues decía, joder, oye, pues es verdad, ¿qué cosas pasaba y tal? Pero ¿cómo os podéis quedar semejante barbaridad? Es que no tenemos ni puta idea qué es lo que pasaba, era eso. O sea que hay que contar más historias. Sí, bueno. Bueno, Perico, Juan José, eta Josu, eskerrik asko etortzeagatik.